Y en la continuidad periodística, decíamos, tenemos otra invitada especial para el día de hoy. Y es, bueno, en Rosario la conocen todos, ha sido concejal, ha sido... Espere. Está bien. Entonces, fue concejal, fue candidata a intendenta, fue diputada nacional, volvió, es concejal de vuelta. Anita Martínez, qué bonita que se vino hoy. Mirá que Hola, Carlos. Hola, Bigote. Hola. Mirá cómo se vino producido, mirá los ojos como... No, así está normalmente. ¡Epa! Y aparte viniendo de los medios de comunicación, Bueno, era colega un nuestro. programa de televisión a esta hora en vivo tiene que tener sus cuidados como Es corresponde. cierto, nosotros somos los varones, viste que en televisión las mujeres son más pitucas, salvo algunos que también les gusta maquillarse. Sí. Nosotros Yo somos... estoy producido, aunque le parezca. Siempre. Mi manejo del ridículo. Con los años se ha mejorado. Y eso lo hace distintivamente, podemos decir, bon vivant de la ciudad de Rosario. Que Es no solo cierto. seduce con su voz en la radio, sino también... No, es un personaje, no solo, ya ha sido internacional, porque uno se va a Mar del Plata y también es protagonista, por ejemplo, de La Estrella de Mar, Sí. es jurado, está invitado a todos lados, Bueno, es el una otro gran día figura. me contaste que una de tus misiones cuando se levante esta situación que estamos transitando todo por el tema de la pandemia es irte a Sí. Mar del Plata. Sí, hay una. Te deben estar esperando. Sí. Está Guillermo No. Montenegro allá, que es amigo, Sí, que es amigo. te extraña. Sí, el gordo. Y no, y la gente que está en turismo es toda compinche. Sí. Y tienen relación con Rosario. Mucha. La gente que está en el turismo. Relación pero importantísima con Rosario. El decano de medicina de la época más brillante es el primo de quien está manejando turismo en Mar del Plata. Bueno, por eso por un lado. una situación particular también. Ella así también, que- obvio, es mañanita y es zapping, ¿o qué más? También, ay, mira, el otro día cuando hicimos la nota recordaba que fui la primera mujer en la ciudad de Rosario en hacer borde de campo para Central Córdoba, cuando Esa no la sabía. lo pude Esa hacer no la sabía. para Cablogar. Y si mal no recuerdo, debe haber sido año 98, 99, que justo... Antes que la Moine, obvio. Claro, no, Alina en ese momento ya trabajaba como locutora, había empezado en zapping, pero era, digamos, como la incursión de las mujeres en el mundo del fútbol. Me acuerdo que estaba Luciana, que era camarógrafa para Calogar, y relataba el gordo, Sergio La Petra. Ya fue esto. Así que ese fue uno de mis primeros comienzos en relación directa con el fútbol, por decirlo de alguna manera. Mirá vos. Sí, hace muchos años, Vos sabés así que y después yo te digo, vino una seguidilla de cosas. Y Esta sí, zapping. semana fue noticia fue impresionante la nota que le hiciste en la radio, pero yo quiero, digamos, vamos a contar un poquito lo que trascendió esta semana, que es muy fuerte y que puede servir. La televisión también ayuda a difundir este tipo de mensaje tan duro para determinadas personas, y que yo con Anita la conocí un día cuando una amiga me dice, que era la Bukasovich, tengo una candidata nueva para Rosario. ¿Quién es, viste? La tenés que conocer porque es de los medios. Bueno, claro, sí, la conozco. Bueno, hacer una nota. Bueno, yo hacía también agenda personal, que acá en Rosario, le hicimos en el hotel del centro. Sí. Y ahí charlando, yo digo, bueno, uno sabe que en la política cuando uno comienza es de mala leche empezar a preguntar cosas políticas a alguien que recién comienza, ¿no? Acuérdense de Scioli cuando le preguntaban cosas que hacía papelones. Dije, voy a romper el hielo con algún tema. Y charlando, en esa oportunidad, me contaste algo que después se convirtió casi en el eje de tu campaña, en tus primeros inicios en la política, que fue tu experiencia el tema con el cáncer y con el padre Ignacio. Yo no sabía, pero, digamos, yo buscaba romper el hielo más en la parte, digamos, conocerla un poquito, a ver quién era. Surge eso, y después fue tan fuerte que muchos, digamos, de ese programa que se emitió, muchos colegas empezaron a tomar para hacer motivo, porque realmente, a ver, la fortaleza de una mujer que le detectan un cáncer, le dicen no va a poder tener hijos, y se quiere aferrar a la vida diciendo no, yo quiero ser más. Y teniendo la esperanza ahí a la mano con el padre Ignacio de generar esa situación, de decir, ten fe que vas a poder lograrlo, y lo logra. Y sí, ¿viste? La mina tiene realmente una bendición especial, una fortaleza, porque a mí me dicen tenés cáncer, capaz yo me demorono, y digo, no, ¿qué? Me saco de encima todo lo que tengo que sacar, pero no quiero tener ningún minuto de duda. Tuviste fe, lograste eso, pero el otro día cuando estaba en el consejo contaste algo que fue más fuerte todavía,
que es tu experiencia a los 9 años. Sí, así es. Justo se dio en el marco también de la discusión de un proyecto que hacía mucho tiempo que se venía trabajando en el Consejo, porque en los últimos años las mujeres nos fuimos animando más a denunciar. Hay 3 denuncias hechas en la institución. En ese momento Alejandro Rosselló era el presidente, y cuando él lo empieza a trabajar se da cuenta que si bien había una propuesta del exintendente Fein, que se había conformado la Secretaría, nunca se había formalizado. Entonces logramos que a través de esta ordenanza se pudiese terminar de completar esta deuda que teníamos para la Secretaría, para que las mujeres puedan denunciar, y a través de una resolución hacer lo mismo en el Consejo. Era como una deuda que teníamos también institucionalmente, como para poder hacerlo de una manera cuidada, donde no nos sintamos observadas. Y en relación a esto también se suma que políticamente veníamos militando cuando Carolina Stanley fue ministra de Desarrollo Social, junto con Fabiana Túñez, que fue la directora del INAM, que es el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel nacional. Todo lo que tiene que ver con los derechos del niño, con los derechos de la mujer, desde un lugar constructivo como para poder visibilizar estas cuestiones y que no solamente quedasen en secretos o en denuncias que a veces no llegan a tener, digamos, quizás la posibilidad de estas personas ser juzgadas como corresponde. Entonces, bueno, había que darle un marco formal y después a la situación. Le metiste la impronta personal. Y el tema es que ese día estuve muy movilizada porque es una situación que, si bien tanto con Fabián, con mi marido, como con mis padres, que mis viejos son carne y uña, como te contaba el otro día, con mis hermanas, es un tema que lo veníamos charlando. Todo comenzó cuando en ese momento, allá por el 2003, que se despierta este coriocarcinoma justo en el útero, y en donde los médicos me preguntaron si yo tenía problemas con la drogadicción, si vivía cerca del campo, si había factores que por ahí podrían haber generado, digamos, algún tipo de infección en la placenta, que es lo que a mí se me genera al tener un embarazo mal formado. Después viene toda esta cuestión. Entonces, a partir de ahí es como que lo empecé a trabajar. Y empezaron a venir así a mi memoria como recuerdos de estas cuestiones, que si bien yo lo atravesé, y es como os decía, fue un primo que sufrí de abuso intrafamiliar durante bastante tiempo, después lo pude hablar con mis papás, se ve que mi autodefensa de niña fue eso, esconderlo, saber qué había pasado, que tenía, digamos, como el abrazo, el amor y también la mirada protectora de mis padres, y lo escondí. De hecho, tuve una infancia súper feliz, una adolescencia maravillosa, una vida sexual activa donde nunca tuve ni siquiera un recuerdo, y tuve la necesidad de contarlo en primera persona, no desde la victimización, sino desde un acto de superación, y también aquellas mujeres o aquellas personas, porque son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que pueden estar atravesando por una situación similar, de que se puede convivir, pero también se puede resolver. Pero creo que el eje de tu mensaje, te estoy picaneando con esto, es contarlo, negra. Es contarlo, exactamente. Yo tuve la necesidad también de contarlo y poder compartirlo, no solo con las concejalas mujeres, sino también con los concejales varones, porque, digamos, es una situación que ocurre en la mayoría de los estratos sociales, no importa en el barrio donde vivas, de qué familia vengas, a qué partido pertenezcas, o sea, el abuso intrafamiliar existe. Y en ese sentido, yo también estoy en un partido político donde muchas veces te cosifican, en donde se habla de capitalismo, neoliberalismo, que eso es de derecha, que necesitan cuna de oro. Ninguna de esas cuestiones tienen que ver con mi don de mujer. Y en ese sentido sentí la necesidad de que está bueno trabajar por muchas denuncias que nos llegan, por muchas situaciones que vivimos, pero no desde el relato, sino desde lo que a mí me pasó, de lo que me tocó atravesar, y de cómo pudimos también con la familia ir sorteándolo. Hasta que en un momento digo, bueno, todas estas ideas que están siendo volcadas en un proyecto en donde tiene que ver sobre todo con cuidar a la mujer, me tocó la fibra más íntima, y es por eso que tuve la necesidad de poder compartirlo desde ese lugar, sin esperar lo que vino después, o esta charla que estoy teniendo con ustedes, la cual se las agradezco un montón. Digamos, ¿lo venías masticando con el tiempo? ¿O esto de la cuarentena te lo potenció, que te dio permiso para encontrarte a tu niño? Viste que uno está encerrado, hace distintas cosas, tuvimos mucho tiempo encerrado. No, es un trabajo de años. ¿De años? Calculá que Ciro tiene 13 años,
Cuando empezamos a buscar un poco los porqué de dónde venía esta enfermedad, empezamos a charlar sobre todo con mi mamá y con la familia, estos famosos secretos familiares, viste que en todas las familias sucede, que en todas las familias hay algo, y en esto también de creer en las energías, ¿no? El tema del orden divino, del por qué, el para qué, digamos, no son las preguntas que yo me estuve haciendo, el por qué a mí no, sino digo, bueno, esto algo bueno tiene que dejar. Así que, como le contaba también al Bigote en la nota, muchos años de presión, yo soy muy autoexigente conmigo, soy mi peor enemiga en muchas cuestiones, el hecho de ser también muy cerrada, de guardar situaciones, de estar muy expuesta con un trabajo el cual me toca hoy, que lo hago con mucha pasión, que como siempre digo es un lugar en donde estoy de paso, que no me pertenece, y gracias a la confianza de la gente estoy donde estoy y puedo tener tantas experiencias que fueron tan maravillosas y me capacitaron tanto en mi lugar de laburo, pero que también me generaron muchos ruidos en donde con el fragor de la campaña, con el fragor de los horarios, con las propuestas, con los discursos, con los compromisos que genera una campaña, con la exposición que genera la campaña, fui perdiendo mi esencia, me fui sintiendo muy vacía y también sentí que no me respetaron como mujer en muchas oportunidades. Entonces también a la política le agradezco haber podido trabajar esto desde mi interior, como para poder contarlo como una anécdota, sobre todo también como dije en el consejo, ¿no? Para que no nos pase hablando en presente. Para que no les pase es porque yo tengo un hijo varón, una hija mujer, son mi faro, y por ende son los hijos de la ciudad de Rosario. Ellos tienen que tener las herramientas para poder charlar, para poder sentirse escuchados. Y hay un lugar en el Consejo para eso ahora. Exactamente. Hay un lugar oficial. Sí. Porque yo en la nota en la radio como en esta le dije, esto no es gratis, acá hay un chantaje. El chantaje es andá y contalo, para que el ejemplo sea el que cuenta y se lo saca afuera, primero se acomoda mejor adentro. Sí. Y segundo, sirve para que otro vaya armando una cadena de defensa. A ver. ¿No? Sí. Y el tema, explícame un poquito cuál es el objetivo, porque vos tuviste tu familia que contuvo en su momento y los pudiste superar. Y ahora las familias no contienen. Exactamente. Hoy no sé si la familia contiene o está capacitada para contener. Mira, también vos hablabas de la pandemia y se da en un contexto, como vos decís, ¿no? De encierro, que por supuesto aquellos que tenemos la posibilidad de pensar un poco más hacia dónde queremos llevar nuestro trabajo, de cómo proyectar o cómo va a ser el día después, pero después hay circunstancias en donde más allá de la promiscuidad o la situación donde se vivan, hoy en Rosario tenemos 103 muertos en 6 meses del gobierno de Omar Perotti, recién se fue el ministro de Seguridad, por supuesto en muchas cosas no voy a coincidir, y más allá de que sus intenciones sean realmente buenas, sentimos que muchas otras están haciendo agua. Entonces también nosotros como cuerpo legislativo y colegiado para poder acompañar esta situación, donde los femicidios aumentaron, donde la violencia de género se da de una manera exponencial, donde tenemos fiscales mujeres que están trabajando y mucho en estas cuestiones, también necesitamos darle un marco formal para que aquellas que en lo público están pasando, aquellas mujeres, no hombres, y disidencias, porque también hoy tenemos la cuestión de la diversidad, poder abrazar, digamos, a todas aquellas personas que estén pasando por una situación de violencia de género, no solamente física, sino también a veces psicológica, puede ser la cuestión de la manipulación, y no tomarlo, digamos, como un golpe bajo o tampoco aprovecharnos de esta situación, sino que realmente aquella denuncia que tiene que ser llevada adelante se haga de una manera responsable y se pueda acompañar a la víctima, sin sentirse victimaria. O sea, entonces, ahí también es donde yo di. ¿Pero hasta dónde llega ese discurso. acompañamiento? ¿El acompañamiento en lo legal, o en la contención y darle la posibilidad de, digamos, porque tiene que acomodar su cabeza? Exactamente. Es decir, por ahí la gente no toma magnitud hasta que no lo vivió en carne propia. Vos lo pudiste superar rápidamente, digamos, en el sentido de que tu familia te dio, rápidamente, o lo escondió, pero bueno, lo... pará, rápidamente en el sentido que no le afectó, como dijo, lo guardé, lo guardé, pero hay gente que no lo puede guardar y tiene una herida abierta todos los días, lo tiene que sobrellevar todos los días, y no es la misma situación para cada persona. Bueno, para eso que hay, para eso que hay. Y si fueron 30 y pico de años, como te dije el otro día. Sí, de hecho, explotaron las redes sociales, también muchas mujeres que me han escrito que no conozco, desde lo que les pasó, desde lo que tuvieron que atravesar, que muchas no pudieron hablarlos con sus padres y que sus padres fallecieron y que es una materia pendiente. Entonces, bueno, ahora están muy atentos a los mensajes de todos los niños, de las niñas, que es algo que a cualquiera le puede pasar. Insisto en esto, ¿no? Que
Estamos en un presente donde hay mucho para trabajar y para pensar, y el hecho de poder haber conformado esta secretaría que va a estar en la Municipalidad de Rosario, que también la tiene el Consejo Municipal, en una oficina donde las empleadas y empleados van a poder denunciar en forma cuidada, en un sobrecerrado, con una persona que inclusive se tiene que designar, porque no es un empleado o una empleada administrativa, sino alguien que está capacitado también en este rol, como para poder contener la denuncia y después actuar en consecuencia, porque el valor más importante es el de denunciar. Muchas veces se pide a grito que se actúe, pero si no hay una denuncia que constate la agresión, también hay otra situación. Muchas mujeres cansadas de denunciar y que no han sido oídas, han sido lamentablemente asesinadas en manos de que han denunciado. Entonces también ahí necesitamos que la justicia actúe con mucha más rapidez. Y también se da también en caso de eso de tener padrastros que a veces abusan de sus hijastras, y que a veces se lo cuentan a la madre, y la madre, porque está enamorada o porque no quiere creerle, también tiene un padecimiento y nadie lo puede ayudar porque parece que están solas. Esas son situaciones tremendas, que por ahí no encuentran, y esta situación digamos, de poder presentarse de forma que digamos cuidada, que busquen la forma de encontrar la solución a esa chica que por ahí no ha escuchado ni en el seno de su familia. Es que uno siempre se queda con esa sensación de que a veces es mirado o prejuzgado, o también eso te da temor a denunciar, ¿no? Porque siempre estás más pensando en lo que puede decirte el otro, en lo que vos sentís. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué se lo habrán hecho? Y cuando uno es tan chiquito y no tiene esa conciencia, creo que también ahí es tan delicado lo que pasa por tu interior, que necesitas el apoyo. Y cuando no lo tenés en el seno familiar, las instituciones tienen que actuar para eso. De hecho, estamos atravesando lo que es la Semana del Niño. Es un título bastante formal que hoy acompañé un proyecto que casualmente es de la concejal Caro Bajal, que es la semana para respetar a los niños en cuanto a las víctimas de los abusos. Hay una militante que inclusive del Frente Progresista, que es muy conocida, que también es en memoria de ella, que es una mujer que fue la primera mujer que creó Mujercitas, inclusive el primer refugio para mujeres también en la ciudad de Rosario, que no me acuerdo el apellido ahora, y que lo acompañamos hoy y también trabajándolo desde ese lugar, porque hay muchísimas mujeres, docentes, psicopedagogas, psicólogas, psiquiatras, que ayudan de una manera completamente vocacional, y en donde ahí también tiene que estar el Estado. O sea, muchas veces la falta de atención del Estado es violencia para aquellos que lo hacen en un lugar completamente nutritivo y pedagógico y tratando de salvar a esas criaturas, a esos niños, a esos adolescentes que quizás no tienen la posibilidad de salir a denunciar. Así que es un paso más, es una herramienta más. ¿Te abrazaron tus compañeras de consejo? Sí, claro. Sí. ¿Te acompañaron? Sí, mucho. Inclusive hablando con mis hermanas, que nosotros somos 3 mujeres, y una de esas, de ellas es completamente, digamos, las antípodas del espacio político donde me toca trabajar, y me mandó muchísimos mensajes, sobre todo acompañándome con muchas amigas, y aparte el mensaje era muy claro, me decía, por más de que muchas de mis amigas no comparten, no comulguen con tu ideología política, todas te abrazan como mujer. Entonces, en estos temas, nosotras mismas somos las que no tenemos que poner la grieta y ponernos a trabajar en las generaciones futuras, porque, digamos, también en todo esto, más allá de que me tocó vivirlo a mí, siempre está la otra parte, ¿no? De por qué lo hace, por qué llega a hacerlo. Entonces, hoy las situaciones que se viven, no solamente en los barrios más vulnerables, como bien decía Saín, hoy no puede salir casi en ningún lugar de la ciudad por la cuestión de la inseguridad, también porque hay miedo y también porque hay violencia. Creo que son situaciones que debemos abordarlas desde otro lugar y no desde la ideología, no desde quizás el sectarismo, ¿no? De que yo soy esto, yo soy aquello, sino ponernos a trabajar, porque creo que realmente esta pandemia lo que también nos viene a mostrar es la desinversión, es la falta de respuesta, es lo que realmente siempre se trató de maquillar en una ciudad que nos han dejado completamente vapuleada desde los últimos 30, 40, 50 años, y sobre todo en cuestiones de perspectiva de género, en niñez y en adultos mayores, estamos realmente en deuda y hay que trabajar en sintonía. Para cerrar el capítulo después vamos a ir a la actualidad.
Sí. ¿Fue sanador para esto, para vos? Digamos, ¿te sentiste mejor ahora? ¿Ya está? Después de pasar una semana, ¿estás más tranquila? ¿Estás contenta de lo que se está generando con todo esto? Estoy como con 100 kilos menos. Eso sí es una sensación que la pude transitar en medio de una revolución, porque tengo que agradecer, como a ustedes se los dije personalmente, se los digo ahora, el respeto de los medios, el acompañamiento de muchos colegas, muchos jefes y compañeras de trabajo que realmente han sido conmigo siempre, siempre en los 20 años de laburo que tengo, súper cariñosos en todo sentido, buena gente, gracias a Dios me tocó trabajar con muy buena gente y les voy a estar agradecidas a todos. Pero sí, para mí, para mi interior y sobre todo para que también mis hijos entiendan que esto se puede charlar y que tienen que aprender a respetarse, que tienen que saber cuáles son sus límites y tener la posibilidad de decir que no a tiempo, sea con un tío, un primo, un hermano, un familiar extra, un vecino. Estar atentos y por supuesto ayudar desde mi lugar, y ojalá que esto también despierte la posibilidad que aquellas mujeres que no se animan lo puedan hacer. Bien, punto final, vamos a hablar un poquito de actualidad porque nos quedan unos minutitos. Y sí, ya que la tengo vamos a aprovechar, porque cero oposición hoy. Sí. Cero oposición en Rosario hoy, con toda la situación que vos acabas de titular rápidamente, que no es de ahora, son muchos años. Y uno se preocupa, es la segunda ciudad del país, peleando con Córdoba, pero es la segunda ciudad del país de la importancia, y uno ve que hace mucho tiempo el tema presupuesto para obra no está a la altura de la circunstancia, que es una ciudad que en su momento se llamó la Barcelona, pero vos ves que hay carencia de todo tipo, sí. Y sobre todo de gestiones que por ahí se la quiere disfrazar de que fueron exitosas, y cuando empezás a cargar un poquito ves falencia en distintos sectores. Hoy, con la pandemia, con encima que descubre o le quita el velo a un montón de cosas, ¿cómo la estás viendo la ciudad hoy? Digamos, ¿en qué habría que priorizar urgentemente para que esto no termine mal en algún sector o determinadas cosas que ustedes están viendo? A ver, más allá de ser oposición, cuando todos nos sorprendimos con el tema de la pandemia, la cuarentena, el tema de la salud, que entendemos que vamos a estar todos de acuerdo, nosotros siempre hablamos del triángulo, ¿no? De lo que tiene que ver, por un lado, lo que es la salud, por el otro, la economía, y por supuesto lo que es fundacional para nosotros, que es la posibilidad de expresarnos, la libertad de expresión. Entendemos, nos cuidamos, desde Rosario, desde el Consejo, trabajamos, la verdad que sistemáticamente muy bien, acompañando a todos los lugares que tienen necesidad, sobre todo de urgencia en cuanto a comida y asistencia también de todo lo que sería el material para desinfección. Se incrementaron de una manera exponencial, no solamente a través del Banco de Alimentos de Rosario, sino también de desarrollo social. Eso está muy bien, digamos, sí, eso se hizo bien. Trabajamos coordinadamente y acá todos nos pusimos de acuerdo que en pandemia hay que trabajar en la urgencia. Ahora bien, nosotros no podemos corrernos de la situación nacional, de lo que viene sucediendo y por supuesto del gran cimbronazo económico que estamos viviendo. O sea, el simple hecho, te pongo el ejemplo de Fabián y Mario, que tiene peluquería, 2 meses cerrados sin poder trabajar, ya el tercero caminaba por las paredes porque no sabía cómo iba a hacer para poder pagar los sueldos, el alquiler y los servicios, cosa que ajustando y viendo cómo venía todo lo demás, pudimos encarar, y como Fabián, todos los comercios de la ciudad de Rosario, que estamos en una flexibilización número 5, con los cuidados que no tenemos que perder para nada, el tema del barbijo, el tapaboca, distanciamiento, alcohol en gel, desinfectarnos, no llevarnos las manos a la cara, o sea, viste, cuando decís cuestiones que tenemos que ir acostumbrándonos, podemos a convivir con todo eso. Lo que no quita es que no dejemos de preocuparnos, y a mí lo que más sinceramente me desvela es la inseguridad que tenemos en la ciudad de Rosario. El ministro hablaba hace un ratito de 44 controles en la ciudad de Rosario. La verdad que como rosarinos no salimos, salvo que tengas que ir en la provincia. En la provincia. Bueno, hoy un fin de semana largo en donde corre mucha información, donde aparentemente venía gente del AMBA, que se cierra Santa Fe, que se cierra Córdoba, pero te juro, hice muchísimos llamados para que me pudiese informar cómo era, porque hay muchas familias que quieren viajar porque tienen personas, más allá de los certificados, y la verdad no hay información demasiado clara. Y la tasa de asesinatos o de violencia que tenemos en todos los barrios de la ciudad de Rosario es tremendo. Y eso es realmente a nosotros lo que más nos preocupa, que si yo me retrotraigo mucho a
a lo que eran mis ejes de campaña en el 2015. Toda nuestra campaña la trabajamos de la mano de la inseguridad. Y tenemos que volver, como siempre, a la misma retórica, porque más allá de que el nuevo gobierno asumió en diciembre, hacía de junio que sabía que ganaron, tanto en la provincia como en la ciudad de Rosario. Hubo tiempo para planificar, hubo tiempo para solucionar, y seguimos teniendo las mismas discusiones, sin transporte público, sin presupuesto, cosas que tenemos que seguir viendo. Después, en el Consejo, si bien hay proyectos que los acompañamos, y como este, no de violencia de género, como otros que van solucionando distintas cuestiones, mucha demagogia, mucho humo. Hay una circular off the record que tiene que ver, donde aparentemente volvió a haber balacera. No, lo declaró el Lo dijo, bueno, no escuché esa parte, Sí, pero lo nosotros dijo. la información la tenemos off the record y se junta también, digamos, con un proyecto. No, corrijo, no salió En los medios. En los medios. pero el ministro en la nota con nosotros reconoció que hubo una balacera. Es más, lo refirió a lo siguiente: al día, Anterior, no, el día posterior de la balacera lo interrogaban a uno de los... a Cantero. Entonces, esto era fue la previa. una porque- balacera persuasiva, era, digamos. Claro, pero fíjate que estamos naturalizando una No, balacera. no, él estaba enojado porque el en el fiscal no le había Ministerio avisado Público de la que iba a eso. Acusación, claro. Y nosotros en el último diciembre también tuvimos un consejo baleado. Sí. Entonces son mensajes de los cuales la inseguridad está tomando eje, sí. cierta naturalidad, en donde sabes que tenés que cuidarte y no pasa ya porque te roben, como los decíamos allá en el 2015, sino porque no te maten. Y casualmente hoy, pensando en mañanita, cuando yo debutaba el 6 de marzo del 2012, donde irrumpía Twitter, irrumpía Facebook, yo vivía acá cerquita, en Pasaje Tosi y 9 de Julio, o sea, Fabián tiene la peluquería que han hecho Sorto, o sea, todo este barrio lo caminamos, lo recorremos, lo utilizamos, que es hermoso. Me acuerdo que ese día yo estaba con la panza de mora, voy a agarrar mi autito que en ese momento dormía en la puerta y me lo encuentro baleado. Tenía una bala que iba de punta a punta, en ese momento la 14, actuó en consecuencia, o sea, nunca se supo nada. Pero, a ver, seguimos teniendo un problemón que es el de la inseguridad, en donde cada vez nos sentimos más inseguros en cualquier lugar de la ciudad y en cualquier horario. Entonces, si esta pandemia también va a dejar los resabios y hay que recuperarse una situación que económicamente está dificilísimo, donde la libertad de prensa está teniendo muchísima complicación y lo peor que nos pueden hacer es callarnos. Creo que el panorama va a ser complejo si realmente, en vez de estar peleando en los medios de comunicación o entre políticos, tendríamos que trabajar un poco más todos en sintonía, porque no creo que haya ningún santafesino que quiera vivir inseguro, no creo que haya ningún santafesino que no quiera tener trabajo, no creo que haya ningún santafesino que no quiera tener un buen transporte público, no creo que haya ningún santafesino que esté pensando en poder irse cuando el mundo está devastado. Entonces creo que tenemos que hacer... Bueno, quiero al tema, a ver, ya que tocaste el tema del transporte, estamos viendo que el transporte no va a ser igual de aquí en adelante y que no cierran los números por ningún lado y que es muy grande la diferencia y que no está el gobierno nacional dispuesto a subsidiar al interior, solo el AMBA. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema que es tan grave a un área metropolitana que tiene desde Timbúe hasta Arroyo Seco, que es casi tiene un vaso comunicante, que necesita el transporte? Mucho. ¿Cómo resolvemos eso? Y ahora estamos, hoy lo escuché casualmente al intendente dando una nota donde pudo girar lo que correspondía a la municipalidad para poder solucionar la situación, que espera que la semana que viene se vaya regularizando, pero en tanto y en cuanto los subsidios no sean discrecionales y se siga hablando de federalismo y no se practique, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Todos te dicen que en el mundo la situación del transporte es deficitario, en donde generalmente no funciona como corresponde, pero en la ciudad de Rosario no es de los últimos tiempos, es de los últimos años, en donde también en muchísimas sesiones hemos inclusive hablado por intermedio del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en donde se habían equiparado bastante los números y los porcentajes en cuanto a lo que recibía cada una de las provincias, más allá de la coparticipación, también por los subsidios, y donde había dejado, digamos, de ser una pelea, más allá de que no era suficiente y siempre se supo.
pero en ese sentido el panorama ojalá pueda mejorarse y que no sea 9-1 como está haciendo hoy a ver, yo el siempre reparto de yo tomo fondos a nivel nacional. lo que dice Bigote siempre. Como hoy me lo certificó Copelo, $1.2 Cuesta en todos lados, cuesta en todo el el boleto. mundo. Cuesta, por lo menos en la República. Afuera, quien ha viajado sabe que paga eso. Pero para no hablar de abofetear de viajar, en la República Argentina el boleto sin subsidio cuesta $1.2. Todo lo que usted baje, con el dólar de 80 estamos hablando, todo lo que usted baje de eso a los 37 pesos, a los 40 pesos, a los 18 pesos de Buenos Aires por un subsidio. Mira, y es necesario que se resuelva, porque inclusive nosotros apenas comenzamos con el tema de la pandemia y se valora tanto los trabajadores de la salud, que hay que valorarlos también desde otro lugar, pues como un policía no gana lo que corresponde, tampoco los trabajadores de la salud. Y digo, todos tenemos que estar inmiscuidos en esta discusión. Había un proyecto de mi autoría para que los trabajadores de la salud, por el tiempo de pandemia, no se le cobrase el boleto. El intendente me llamó y me dio las explicaciones de por qué no podía llevar adelante, porque claro, es deficitario, la gente no se sube, no se cortan los boletos o no se pasa, digamos, la tarjeta magnética. A ver, Rosario perdió. De esa manera vos no tenés consumo, no tenés movimiento, es evidente que los números no te van a dar. Más la fuerza de los sindicatos, más la fuerza de que algunos, no sé si estarán contentos o no de que esto esté pasando, es lastimoso lo que estamos viviendo como ciudad en materia de transporte. Pero se hablaba de que años anteriores circulaban 15 millones en el año. En los últimos años estábamos en 6, ya había perdido un montón, y ahora con la pandemia estamos en 1/3, 100 y pico mil personas por mes. No, por día, mire, era 800.000, 600.000, 500.000. Sobre febrero-marzo, que arrancaba el año, 450.000 impactos por día. Con la pandemia, 100.000, o sea, 300.000. No hay manera de que aparezca la guita. Exactamente, no hay porque manera, no se corta boleto y no llega el subsidio. El peor de las tormentas. A eso hay que agregarle otra cuestión de la que pocos hablan. La señora Mónica Fey, que dejó la ciudad devastada y en default, también dejó un despiole inarreglable en el transporte. El señor Bermúdez tiene el jamón del medio, los mendocinos tienen el resto del jamón del medio, y el 50% del transporte rosarino, que es de la municipalidad, es con las líneas deficitarias, que además hay que bancar, porque es la que van hasta una punta de allá, donde hay dos pibes que trabajan, etcétera, etcétera. Bueno, se nos fue el tiempo, Bigote. Te dije de hablar usted también. Anita, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. A ustedes por la invitación, un placer verlos.